matrimonio, ¿no? Hay muchos tipos de palabreros. Están los palabreros de consejo, los que aconsejan. Había los de matrimonio, y un palabrero podía estar capacitado para solucionar una disputa, pero para pedir el matrimonio de una pareja de jóvenes. Cuando el novio prefería que fuese un palabrero el que llevase su palabra, entonces se elogiaba sus condiciones, su condición juiciosa de trabajador, todo, y así se arreglaba un matrimonio. Guchima, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra. Un cordial saludo a todos. Es un enorme gusto poder conversar hoy con el profesor Wilder Guerra Curbelo, profesor de Historia de la Universidad del Norte, antropólogo, guayú, quien ha sido gerente del Banco de la República en San Andrés, en el Riohacha, y dirigió el Observatorio del Caribe durante 3 años. Wilder tiene un conocimiento profundo de las culturas aborígenes colombianas, y este espacio de conversación con él pretende celebrar la palabra, la cultura oral, y ante todo acercarnos a esas culturas, a esas tradiciones fascinantes del Caribe colombiano. Quería iniciar el episodio de esta conversación haciendo alusión a la tradición oral en el Caribe colombiano, que ha sido por definición una región multicultural, fascinante, con una influencia de culturas de todo tipo, europeas, africanas, aborígenes, españolas, y todo eso alimenta aún hoy en día esa tradición oral tan fascinante. Wilder, ¿cómo calificarías tú la oralidad en el Caribe colombiano? ¿Cómo la percibes? ¿Qué distintivos le notas? Gracias, Joaquín. En primer lugar, habría que decir que el Caribe, no solo el Caribe colombiano, es una región heterogénea culturalmente, una confluencia de pueblos que hacen de ese Caribe heterogéneo un mosaico de culturas, y también un territorio que ha generado intensas y ricas mixturas. De hecho, uno puede preguntarse quién es el nativo en el Caribe, y es el judío de Curazao, el indígena de Misquito de Nicaragua o de Dominica, o los guayúes, los tules, o es el rastafari de Jamaica, o es la gente de tradición hispánica de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, o también los ingleses de Jamaica y de otros territorios en que el imperio inglés estuvo. Es una oralidad riquísima, una oralidad que está ligada a formas de conocer. Tenemos que ver la oralidad más allá de una mera comunicación, sino formas de conocer y formas de registrar el conocimiento, de acuñarlo, no en textos escritos, verdaderamente en la oralidad, y es una forma de memoria. Entonces es riquísimo, puesto que aquí tenemos sociedades afrocolombianas, tenemos las 2 lenguas nativas afro de Colombia, que son el creol sanandresano y el palenquero, pero tenemos además unas 10 lenguas nativas indígenas, amerindias, que se encuentran aquí, entre ellas la más hablada en Colombia después del español, que es el guayuna, y que puede tener 800,000 hablantes. Entonces estamos hablando de eso. Se acuña bajo relatos, cuentos etiológicos, cantos, historias, mitos, una variedad de formas, genealogías, listas, décimas, influenciadas por la tradición española, como puede ocurrir en Sucre, en Córdoba y en algunas partes del litoral. Entonces encontramos una región rica, heterogénea, rica, y esa heterogeneidad es producto de su historicidad. Wilder, tú has recibido recientemente un bastón de palabrero, guayú. Entiendo que no es lo usual que una persona reciba
el oficio, por llamarlo de una manera, de palabrero, sino es más una herencia. ¿Qué significa para ti haber recibido ese bastón y qué responsabilidades conlleva esa? Lo primero que habría que decir es que hay que hablar de quién era el original poseedor del bastón. Un gran palabrero guayú llamado Ángel Amaya Oriana, que vivió en el siglo pasado, en el siglo XX, pues sí muere en el siglo XXI, pero muchos de su gestión como palabrero, de sus viajes, de conseguir la paz, le conllevaron un prestigio y un reconocimiento en su pueblo. Tenía un ámbito geográfico muy extenso y era un palabrero seductor de la palabra, un palabrero basado en la estética. Lo pude tratar, lo conocí, lo vi actuar, grabé parte de sus discursos. Tenían una riqueza filosófica impresionante. Por ejemplo, nunca consideró que las disputas humanas fueran patológicas. Los consideró como eventos sociales inherentes a los seres vivientes, no a la humanidad, a los seres vivientes. Y citaba como ejemplo que la forma de un ser no lo elude, no le evita el conflicto. La hormiga es pequeña, pero tiene quien la ataque. Tiene un oso hormiguero que la puede atacar. La culebra es feroz y siempre tendrá un ave rapaz o alguien que la persiga. La paloma es mansa, pero tendrá un depredador. Entonces los seres humanos no somos la excepción. Hay que estar listo para esa disputa y listo con la palabra para solucionarla con argumentos persuasivos, con profundos argumentos persuasivos, porque para él la paz en su labor de palabrero era una invitación. Siempre seducía para la paz y cuando había alguien beligerante lo invitaba a la paz, que es invitarlo a la vida y a la riqueza. Entonces, cuando recibí ese de sus hijos y nietos, fue un honor inmenso para mí, un legado impresionante, pero un bastón trae tareas. Trae tareas porque ese es el punto de apoyo de un palabrero, punto de apoyo de la memoria, elemento ilustrativo, en un escenario de arreglo y conexión con la tierra. Entonces lo entendí como que ese bastón va a tener sus propias tareas y ellos quieren que cuando viaje lo lleve para que me ayude en las misiones que la vida me ha puesto. Yo he sido secretario de Asuntos Indígenas de La Guajira en el año 92 al 94 y me correspondió solucionar más de 237 disputas, pero estoy hablando de homicidios, disputas de tierras, hurtos de animales, toda la variedad de las disputas humanas y en varias oportunidades he estado participando en ello, siempre que haya un diálogo, un arreglo. Entonces lo consideré una inmensa responsabilidad y así lo asumo. Me parece de una trascendencia muy grande, Weidler, que una familia decida entregarte a ti como la herencia palabrera. Si no te lo hubieran dado a ti, ¿quién heredaba el oficio del palabrero? Realmente el artefacto le debería corresponder a sus sobrinos uterinos o a sus hijos y nietos, pero ellos consideraron que mis manos estaban mejor. Entonces, porque conocí mucho a ese palabrero, lo acompañé a muchas tareas, aprendí mucho de él, conversamos, recuerdo muchas de sus expresiones y concepciones de la vida, de la libertad, de la paz. Eso ha marcado mi vida. Siempre era un poeta hablando de cosas como la vida es una mujer de 15 años, con la vida todo lo puedes, con la muerte nada, nadie es más pobre que un rico muerto, decía Ángel Amaya. Y esa forma de arreglar las disputas, entonces lo considero una gran responsabilidad y ellos pensaron que mi manos estaba mejor, pero mis hijos tienen la tarea de devolverlo. Entonces ellos me dijeron, cuando llegue la hora de que vayas a Jepirra, Jepirra es el mundo otro de los huellos, que es a través de la Vía Láctea, tu hijo debe devolver el bastón. Entonces soy un tenedor del bastón, lo tengo, pero no soy un propietario del bastón. Sí. Magnífico. El oficio de palabrero
¿Se hereda, se educa, ambas cosas? ¿Cómo deciden los guayú quién tiene ese don de la palabra? Es una vocación. Es un niño que se ha sentado a escuchar cómo los mayores arreglan las disputas. Ha puesto atención con formalidad, con disciplina, y se va inclinando. Empieza resolviendo pequeñas disputas que ocurren en un vecindario, que no son nada graves, pero se va ejercitando y va ascendiendo en el manejo de las disputas hasta llegar a arreglar conflictos de sangre. Conflictos de sangre implican homicidios. Él va escalando, va adquiriendo destreza. Sí es posible que haya sido influenciado por un tío o un padre que haya sido palabrero y que por lo tanto actúa como un referente social en su conducta. Pero digamos que es más una vocación, una inclinación. Weller, ¿y en qué momento le entregan el bastón? ¿Cómo adquiere él el bastón? ¿Qué otros símbolos de ser palabrero existen? El bastón es principal. Uh-huh. Un palabrero guayú se viste como se viste una persona tradicional, un jefe tradicional guayú, ¿no? Su faldón tradicional, una camisa occidental, unas gafas, un sombrero y su calzado guayú. Pero el bastón sí lo distingue, o warrarat. El bastón tiene 4 funciones. Punto de apoyo del cuerpo, punto de apoyo de la palabra, conexión con la tierra, defensa de los perros que salen en el camino a ladrarle a los palabreros, y es ilustrativo, no puede señalar con el dedo a nadie en un escenario, tiene que utilizar el bastón. Por lo tanto, es un elemento fundamental en su presencia como palabrero. ¿Y es de una madera particular? ¿Puede ser cualquier árbol el que suministre el bastón? Son varios, hay diversos tipos de bastones, pero el warrarat es flexible, creo que corresponde a un bejuco que se llama Paulinia densiflora, una especie de bejuco que sirve para espantar caballos, a ese le llamamos warrarat, pero hay unos bastones como el atachenca, rojizos, hay otros de maderas más duras. Entonces digamos que hay una variedad de bastones de acuerdo a la madera que escoja el palabrero. Él no lo recibe, él lo hace o lo adopta, lo tiene y eso lo acompaña en todas sus correrías como un elemento distintivo de su trabajo que tiene como oficio la palabra. Weller, siendo los guayú una sociedad tan matriarcal, marcada tanto por la presencia de la mujer, ¿hay palabreras? Es un rol masculino, pero no están excluidas las mujeres. En mi infancia yo conocí a Catalina Rodríguez Ípona, muy amiga de mi casa, una mujer de una voz varonil, de una presencia imponente, que resolvía disputas entre los guayú. Actuaba en el medio urbano, claro, salía a las zonas rurales. Nunca se me olvida verla imponiendo, organizando un pago y todo esto. Digamos que son ciertos seres que tienen esa inclinación, aunque estadísticamente uno va a encontrar un número mayor, mucho mayor, casi que exclusivo de hombres. Uh-huh. Pero sí conocí unas 2 palabreras y en la memoria guayú se habla de Blanca Ipuana, se habla de otras personas que sabían organizar los pagos y asignaban los elementos materiales en ganado que debían entregar para ser compensados. Siempre son personas o eran personas masculinizadas un poco. Y hay una memoria sobre ellas, ¿no? Hay muchos tipos de palabreros. Están los palabreros de consejo, los que aconsejan. Había los de matrimonio y un palabrero podía estar capacitado para solucionar una disputa, pero para pedir el matrimonio de una pareja de jóvenes. Cuando el novio prefería que fuese un palabrero el que llevase su palabra, entonces se elogiaba sus condiciones, su condición juiciosa de trabajador, todo, y así se arreglaba un matrimonio. O sea, el palabrero solo interviene en momentos de conflicto, no tiene una función de transmisor de la cultura guayú. Su presencia emerge cuando está el conflicto y desaparece cuando el conflicto se acaba. El palabrero es transitorio. Es un guayú común y corriente que tiene su rebaño, que está en esto, pero cuando es llamado por su prestigio, abandona sus bienes y se dedica a arreglar una disputa.
Y esa disputa tiene varias fases, el llevar la palabra primero, el tratar de establecer un acuerdo y finalmente llega un punto en que ya hay acuerdo y solo se trata de organizar los elementos materiales, estéticos y simbólicos que forman un pago. Por ejemplo, ganado, ovejas, cabras, asnos, garañones, vacas y los collares y las mulas. Los collares y mulas son el adorno de un pago. ¿Por qué las mulas? Porque son híbridos de la naturaleza. Los híbridos son raros y su valor está en su rareza. Entonces las mulas adornan un pago, están puestas para engalanar un pago igual que un collar. Tienen un carácter estético y una alta valoración entre los hoyos. Caramba. Weiler, el uso de la palabra como transmisor de la cultura de un grupo humano de generación en generación, ¿cómo se ha manifestado entre los wayuu? ¿Cómo transmite una generación de wayuu a la siguiente su cultura, sus creencias, sus conocimientos? Hay diversos especialistas. Había cantores llamados Hayeshi Mahachi. Cantaban Hayeshi, ciertos cantos, cantaban guerras, cantaban riquezas. Entonces, cuando había un ritual funerario, había también Hayeshi fúnebres. Entonces la gente los escuchaba. Había el tiempo para escuchar. Los funerales son un tiempo para escuchar. Uno solo está atento al funeral, no tiene nada que lo distraiga. Entonces ellos... Pero también hay especialistas que transmiten sus conocimientos. Las familias al calor de la hoguera, todo esto. Y hay un ser muy especial, las abuelas. Las abuelas ubican a los seres, hombres y mujeres, en el mundo. Y le explican la genealogía, la familia, quién es, la trayectoria histórica de un grupo familiar y la forma de comportarse. Es tan importante el rol de las abuelas que cuando un wayuu se comporta de manera inadecuada, es necio o maleducado, los wayuu dicen, parece que no hubiera tenido abuela. Las abuelas sitúan en el mundo. Los padres están muy ocupados, pero la función de ellas es eso. Weiler, ¿y los grafismos? Tú me comentabas hace un rato sobre los grafismos y las expresiones gráficas como transmisoras de conocimientos, de posesión de ganado, etc. Los grafismos son un conjunto, son primero un sistema de comunicación muy importante en las sociedades amerindias. La Amazonía, por ejemplo, es rica en grafismos. Los wayuu tienen varios tipos de grafismos. Los grafismos de la cerámica son muy complejos y maravillosos. Hay cerros, hay gusanos, hay flores, hay chivos vivos, chivos muertos. Son complejos sistemas de comunicación. El tejido, que es, los grafismos se llaman canás, que está en el tejido, tiene elementos bióticos y abióticos. Elementos bióticos como por ejemplo la caparazón de la tortuga, la doble cabeza de la mosca, el ojo del pez, las patas del caballo, la tripa de la vaca, pero también puede referirse a artefactos de la casa, ciertos artefactos. También puede haber astros como Iwo o Ya, como las Pléyades que están plasmadas. Entonces aquí hay un conjunto de conocimientos que se plasman gráficamente en la piel humana, en la piel animal, en el tejido, la cerámica, incluso en las lanchas. En las embarcaciones hay grafismos de canoas, como la gaviota y otros, que son exclusivos y que ellos plasman. Eso, todo lo que encierra la mente humana, todas las concepciones del universo, son auténticas ontologías plasmadas en gráficos. Quien compra una mochila y no la sabe leer, no sabe qué dice su mochila, pero toda mochila wayuu y toda mochila también de la Sierra Nevada nos está expresando un grafismo indígena, el pensamiento de la mujer, el pensamiento del hombre, solo que cuando se compra desde otra cultura no se entiende su profundo significado y su propuesta de ordenación del universo. Weiler, el uso de la palabra y los grafismos, ¿cómo se asocian a la organización de los clanes? ¿Cómo se identifica el clan? ¿Cómo transmite su historia? Esto es clave, porque resulta
que los wayúu tienen divisiones subsocietales que son los heiruku o clanes. Estas divisiones se habla en los mitos de cómo se entregaron por seres mitológicos a los wayúu los grafismos. Los grafismos sirvieron para el tatuaje en la piel humana, en la piel animal, pero sirvieron para organizar un elemento nuevo, la introducción del ganado de origen europeo y evitar las disputas, de manera que se sabe marcar, cada clan marcará con una variante. Incluso dentro de los clanes hay variantes. Un linaje, un matrilinaje puede tener una forma de marcar que hace que ese ganado sea reconocido como de él. De hecho, en la marca del ganado no la hacen los propietarios. La marca del ganado se hace invitando a los vecinos que también tienen ganado, y un novillo importante, una novilla, se le entrega al vecino para que él la marque. Cuando surge una disputa, este vecino es llamado al litigio y él dice, es de fulano de tal, porque yo la marqué tal día, en tal momento. Entonces los wayúu no tienen que disputar, ni traer pruebas, ni nada de eso, porque ahí está. Entonces ese es el papel, y eso nos muestra los linajes y los territorios a los cuales están asociados los emblemas claniles. Estos emblemas claniles también tienen elementos bióticos, por ejemplo, como la pata del alcaraván, Kaarraisa, Heyutsen, como la cola del escorpión, y así, cabeza en forma de ojo. Entonces tienen elementos bióticos y abióticos que ellos utilizan para componer un emblema clanil. Estos emblemas claniles parecen tener cabeza, cuerpo y patas. Entonces ellos mismos son complejos en su composición. Es un tema por trabajar, y la etnografía colombiana no ha profundizado lo suficiente en este complejo mundo de los grafismos. Weller, el ganado, los chivos, las vacas, los caballos llegaron con los españoles. Los wayúu los han asimilado con bastante facilidad, y los han incorporado a algo que debía existir de antes, ¿o no? Sin duda. El cambio que provocó en la organización social, en la economía tradicional, en los patrones territoriales de migración y de todo, fue significativo. Pero los wayúu no los reconocen como europeos, los reconocen como legados del mar. Ellos dicen que hay un proceso transformativo en que las tortugas se transformaban en vacas, ciertos pargos en cabras, ciertos animales en asnos, y en alguna noche, en un tiempo mitológico, ellos sintieron los ruidos y los capturaron en el mar, cuando aún no habían regresado al mar para transformarse otra vez en estos animales. Lo hacían de noche, pastaban de noche. Esa noche los capturaron y los wayúu se hicieron a la numerosa ganadería. Esto es una forma en que los mitos, como dice Lévi-Strauss, son artefactos históricos hechos para negar la historia. Entonces el mito, esta narración, nos habla de eso. De hecho, las metáforas pastoriles entre los wayúu son muy expandidas, y los pescadores utilizan metáforas pastoriles para referirse al mar y a los peces. Por ejemplo, el mar es visto como un corral, como una pradera. Es una pradera inmensa, y el ganado son los peces. Entonces la tortuga, que es el ser más valorado, y otro tipo de peces, los tiburones son una especie de jaguares marinos. Los pulpos son monos que tienen elementos prensiles, aparentemente en la morfología, y los wayúu establecen un paralelo, una línea de semejanzas entre seres del mar, plantas y animales, y seres de la tierra. Caramba. Weller, estas historias, ¿tú cómo las aprendiste? En primer lugar, yo vengo de una zona costera. Mi abuela, mi mamá son de una zona cercana al Cabo de la Vela, que fue un antiguo asentamiento de pesquería de perlas que se llama Carrizal. Atomuñ se llama en Guayúne. Y desde niño el mundo del mar me fascinó. Los canoas, los pescadores, la libertad de los pescadores, su poco apego a las riquezas materiales. Los pescadores dicen, el mar es mi garante. Mis riquezas están en el mar. Yo no soy esclavo de animales. Los ganaderos son esclavos de animales. Mis animales están libres y yo soy libre. Cuando quiero uno, voy, lo escojo y me lo como. No coarta mi libertad, ni yo la de ellos. Entonces eso me fascinó, pero cuando revisé la producción etnográfica norteamericana, colombiana, venezolana y francesa, encontré que el mar no había sido trabajado por los antropólogos. Siendo una península con más de 400 kilómetros de costa,
los pastores se llevan toda la literatura etnográfica, el pastoralismo, pero no los pescadores. Entonces escribí un libro que se llama El mar cimarrón, conocimientos de navegación y pesca entre los guayú, en el cual plasmo mi visión del mar, de los vientos, de los paisajes, de los fondos marinos, de las taxonomías, de todo este mundo, hablando con los pescadores. Son horas y horas de conversación con pescadores guayú, hombres y mujeres, ¿no? Porque las mujeres saben mucho del mar. Weidler, las tradiciones orales entre los diferentes grupos aborígenes colombianos guardan la misma potencia de la palabra que tienen los guayú. Yo siento que en tus narraciones de la tradición oral de los guayú la palabra juega un papel central. ¿Es similar al caso de otros grupos indígenas del Caribe? Pues bueno, uno puede ver que en la Sierra Nevada, por ejemplo, que es otro grupo de pueblos que yo conozco, con los que he trabajado, pues no hay una figura como la del palabrero, pero sí hay depositarios de conocimiento que son los mamas. Los mamas de la sierra, como autoridades políticas religiosas, registran conocimientos profundos acerca del entorno, incluso del entorno marino, el entorno del litoral. Ellos tienen un conocimiento de los bivalvos, de los corales, de su utilización en la medicina tradicional. Tienen áreas de pagamento que están en la famosa línea negra o de origen y tienen nociones del mundo que son fascinantes. Uno aprende con ellos a entender la sensibilidad de las piedras y a ver el orden de las piedras en un río. Por ejemplo, que en mi caso como individuo no era relevante, veía un río como uno lo puede ver, fuente de agua y recreativo, pero ellos con su conocimiento pueden decirle a uno, está viendo el orden de las piedras, aquella es la piedra capitán que marca el corte con el agua, aquí están las piedras sargentos, las piedras cabo, y uno empieza a ver que tienen una concepción del universo de una complejidad inmensa. Por ejemplo, los rituales. Recuerdo que el cristianismo ha influido mucho en nociones pecaminosas de ciertos animales, como por ejemplo la serpiente. La pobre serpiente ha sido calumniada, vilipendiada, como el ejemplo de la perversión y de la maldad. Entonces me decía un mama en el río Ranchería, las serpientes no son malas, las serpientes solo son la dian de la naturaleza. Ellas cobran cuando no hacemos los rituales y nos recuerdan que hay que hacer pagamentos antes de la siembra para poder no tener riesgos y poder recoger la cosecha sin peligro. Estas metáforas son fascinantes. Weidler, saltando a un tema un poco diferente, los guayú y el contrabando, el comercio transnacional ha sido una tradición de muchos años, de siglos probablemente. ¿Esa tradición existió antes de los españoles? Los guayú estaban en una esquina de Sudamérica, en una zona en la cual están cerca las islas de los gigantes, Aruba, Bonaire, Curazao, la península de Paraguaná, donde estaban caquetíos de lengua arawak, igual que los caquetíos de lo que hoy es el Caribe holandés, y los guayú compartían lenguas afines, ¿no? No eran la misma lengua, pero se podían entender. De hecho, un soldado español se entendió en caquetío en la Alta Guajira en 1531. Fue un soldado de Alfinger, un traductor de Ambrosio Alfinger. Entonces, uno puede decir que sí había un territorio y quizás alguna lengua franca de comunicación. Lo que sí es que los guayú son un pueblo marítimo, un pueblo indígena marítimo como los tules de Panamá, como los misquitos de Nicaragua, como los guaraos de Venezuela. Y ellos surcaban el Caribe, les interesaba en pequeñas embarcaciones su conocimiento de las corrientes, sus conocimientos de la estacionalidad marina, de los vientos. Todo esto pudo haber influido. Luego, en la colonia, desarrollan mejores técnicas de navegación aprovechando que llegan embarcaciones más grandes y establecen contacto más allá del Imperio Español. Entonces hay una gran relación con Jamaica, con los cayos franceses y con el Caribe holandés. Y tienen un comercio que es natural. Desde el centro político le ponemos una implicación moral llamándolo contrabando, pero eran los nexos culturales
y económicos y demográficos entre poblaciones cercanas que compartían entornos similares. Si vemos ese Caribe holandés, es un Caribe desértico. Sus islas no son islas de grandes palmeras, sino igualitas a la de La Guajira, igual que Paraguaná. Entonces surcaron, fueron a Jamaica, durante todos estos siglos, y lamentablemente con la República esos nexos se fueron restringiendo. Weller, el oficio del palabrero ha logrado sobrevivir siglos a todas estas influencias españolas, holandesas, modernas. ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Yo puedo decir que cuando he registrado los documentos históricos del siglo XVIII, encuentro a unos palabreros que llamaban embajadores o palabras, que se movían en caballos entre dos ejércitos, usaban una manta blanca y se movían entre dos ejércitos para calmarlos, para evitar que se enfrentaran. Eso está registrado en cantidades de cronistas, lo registra Antonio de Arévalo también en sus cuadernos cuando va a La Guajira, y lo registran viajeros ingleses como Simmons, franceses como Henri Candelier. Entonces, hemos visto que la institución ha permanecido durante épocas prehispánicas, hispánicas, coloniales y republicanas hasta hoy. ¿Qué puedo decir yo del futuro? Quizás lo dije en mi libro, La disputa y la palabra, la ley en la sociedad wayuu, cuando yo le pregunté eso a un palabrero, si en medio de las autoridades venezolanas, colombianas, de grupos armados, paramilitares, guerrillas, cuál era su futuro. Y ellos me dijeron que ellos dibujan en la arena con el bastón y el arreglo se da. Y ellos se van, se marchan a su casa. Las personas presentes en el arreglo se marchan. Pero en la arena quedan las huellas de su bastón. Entonces queda un vacío a su marcha. Y los niños al otro día, cuando ven los dibujos, dicen, allí se sentó, allí habló el palabrero, desde esa silla. Y él decía, así como quedan las marcas en la arena de nuestro bastón, tampoco desaparecen de la mente nuestras palabras en la memoria de los hombres. Qué lindo. Una forma muy poética de narrar todos los procesos, Weller, que me asombra. Yo pensaba al hacerte el comentario en que las influencias de las tecnologías, de las redes sociales, de los nuevos hábitos, podrían ser percibidos como amenazantes para el oficio tan profundo de la palabra, de usar la palabra como un instrumento de paz. ¿Cómo ves tú el futuro en ese sentido? Las nuevas generaciones de wayuu ¿seguirán la tradición del palabrero? Mientras haya una transmisión intergeneracional del conocimiento, seguirá la institución del palabrero. Pero también es cierto que ha habido riesgos, que ha habido una cantidad de situaciones en las zonas urbanas, por ejemplo. También quiero señalar lo positivo. El dinero se incorporó a los arreglos. El dinero no existía en los arreglos, solo el ganado. Pero cuando alguien no pudo conseguir un collar o una mula o una vaca, las personas ponían el dinero y advertían, no va como dinero, va como vaca. Lo que están viendo es la mula que no pude conseguir. Esa hermosura. Lo otro, resolvieron accidentes de tránsito. Apareció el automóvil que no existía y empezaron a ser frecuentes los accidentes de tránsito, y los wayuu, por analogía, empezaron a resolver accidentes de tránsito desde el principio, en que la intención es irrelevante y que lo que importa es el resultado. O sea, una persona no puede decir, fue un accidente, no fue mi intención matarla. Los wayuu le dicen, mire, lo entendemos, pero mi pariente está muerto. Luego la compensación es igual por el resultado. Entonces no discuten la intención, sino esto. De esta manera solucionaron los accidentes de tránsito. O sea, han ido incorporando todos los aspectos de la modernidad a la tradición milenaria de resolver el conflicto con la palabra. Sin duda, y un elemento
que yo quiero resaltar. Fue uno que me preguntaron en Medellín si yo estaba de acuerdo en que los palabreros wayúu usaran gafas Ray-Ban. Y yo dije que si no usa gafas Ray-Ban no es un auténtico palabrero, que es una garantía de que es un buen palabrero. Las gafas para ese sol inmenso de allá, pues los wayúu seleccionan elementos tecnológicos que les parecen funcionales y que de verdad lo hacen, son utilitarios y los incorporan. Y eso no afecta para nada los principios, los procedimientos y los valores que permean su sistema normativo. Weidler, uno soñaría que la potencia milenaria de la palabra en la solución de los conflictos de toda índole pudiese ser aprovechada y trasladada de alguna manera a nuestras propias situaciones y soluciones y contribuir a la solución de nuestros profundos conflictos. ¿Tú crees que eso sea viable, que eso se pueda lograr de alguna manera? Sí, no solo creo que ya lo está haciendo. En varias oportunidades he dado capacitación a la JEP, que es una justicia transicional, que es una justicia restaurativa, más que punitiva. Y hablando con ellos están muy interesados en los sistemas normativos indígenas, los principios axiológicos que los orientan, todo este tipo de nociones. Entonces yo pienso que sí, si pensáramos en un policía mediador o intermediario de las disputas humanas en el barrio, en los escenarios deportivos, más que en el represor que lleva un bastón de madera o un arma de fuego, muchas de esas pequeñas desavenencias de la vida en comunidad, en convivencia barrial, vecindario, pues contribuye. Entonces podemos pensar también en que nuestras policías sean mediadores y tengan estas orientaciones, estos principios para el manejo diario que le corresponden de las disputas humanas. Así que sí hay un campo muy grande. En los procesos de paz de Colombia, los wayúu tienen algo que se llama la reafirmación ritual de la paz. Se llama errajirrawa, vernos a las caras. No basta arreglar, no basta tener un tratado de paz. Hay que reafirmar la paz. Los pueblos indígenas de Estados Unidos, en las grandes llanuras norteamericanas, tenían enterrar el hacha de la guerra o fumar la pipa de la paz. Los cierres rituales le dan un contenido emocional a la paz y eliminan la prevención natural de un acuerdo simplemente cartesiano que tiene unos puntos y yo todavía desconfío de si el otro los va a cumplir o no. Esto los acerca y los humaniza porque empiezo a ver a mi antiguo adversario como un hermano, como un congénere, como alguien de mi propia especie y puedo tener un nuevo marco para estructurar relaciones sociales constructivas y armoniosas con estos antiguos adversarios. Entonces, esto también puede ser una gran lección para el país. Lo que dices, Weidler, me reafirma la importancia de contar contigo en la Universidad del Norte como profesor, porque siento que mucha de esta sabiduría indígena, aborigen, el haber desarrollado a lo largo de las generaciones esta comprensión profunda del ser humano y de sus conflictos y haber encontrado maneras de resolverlas sin violencia, son lecciones que ojalá las nuevas generaciones de colombianos que se educan en las universidades, no solamente los policías, los incorporen a su forma de vida y no que se copien maneras de resolver conflictos de culturas que son muchísimo más violentas. Sí, es fundamental mirar hacia adentro. Con mucha frecuencia anteriormente en todos los procesos mirábamos los manuales suizos, los manuales norteamericanos de cómo hacer la paz. Y aquí al lado de nosotros en la región Caribe hay pueblos con una sabiduría inmensa. Y aquí quiero referirme a la gente de la Sierra Nevada en eso. Hablando con los mamas de la Sierra, que decían que no hay solo que firmar acuerdos, hay que morar dentro del acuerdo.
vivir en el acuerdo. Okay. El acuerdo con los no humanos, acuerdo con las plantas, acuerdo con los animales, acuerdo con el agua, acuerdo con la tierra y acuerdo con los demás humanos, que no están aparte en un reino distinto, sino que forman parte de esto. Entonces yo creo que la primera invitación a todos los colombianos es a vivir en el acuerdo. Magnífico, magnífico, Weyler. Quiero agradecerte muchísimo, Weyler, esta oportunidad de aprender de tu sabiduría, de poder compartirla con quienes escuchen este programa. Quiero agradecerle a los colegas de la emisora Uninorte FM Stereo y nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuchimaja, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra.